Signo de exclamación abierta última hora. La esposa de Camilo VI ha revelado H0RRLBL3SCRLM3 y secretos sobre él. Lourdes Ornelas desvela el lado oscuro de su ex, Camilo VI. La exmujer de Camilo VI, Lourdes Ornelas, concedía esta semana una dura entrevista en Sálvame en la que no dejaba en muy buen lugar ni al padre de su hijo, Camilo, ni al entorno del intérprete. Lourdes comenzaba fuerte su entrevista con Quique Calleja y confesaba que Camilo trataba mal a su hijo y es que, según apuntaba, cuando este fue a visitar a su padre en México no le dejaron entrar en su casa. Aunque restaba culpabilidad al cantante incidiendo en que Camilo no manda en su casa, solo obedece. Y señalaba que quien maneja todo en la vida de Camilo es su administrador, Cristóbal. Según la versión de la entrevistada, cuando su hijo se fue a México, le hicieron firmar un documento con el engaño de que era para algo del banco, pero no sabe realmente qué es lo que firmó y se teme que le hayan hecho firmar que renuncia a toda la herencia del artista. Ornelas añadía que lo único que le pide a Camilo es que respete a su hijo, que le dé su lugar y no lo deje en manos de estos tipos porque no quieren a su hijo porque es un estorbo para ellos. Lourdes Ornelas culpa de todo al administrador de Camilo VI. La expareja y madre del hijo de Camilo VI, apuntaba directamente contra el administrador que asesora al cantante y, según ella, Camilo VI Ediciones, empresa del intérprete desde 2002, en 2014 pasó a estar a nombre de Cristóbal. Desde el programa, corroboraban la versión de Lourdes de que es el administrador quien maneja la vida de Camilo afirmando que imposible acceder a él, tienes que pasar previamente por su administrador. Lourdes Ornelas explica su enfado con su amiga Lidia Lozano. Cuando desde el programa de Sálvame anunciaban la noticia de Lourdes Ornelas el pasado lunes, pudimos ver a una Lidia Lozano muy afectada porque, a pesar de tener una amistad desde hace años, no le quiso conceder la entrevista a ella. Durante la emisión de la misma, Lourdes aclaraba los motivos que le había llevado a decantarse por Quique Calleja y no por su amiga. Y es que al parecer, cuando llegó a España, escribió a la colaboradora del programa y esta no le contestó. Algo que le molestó mucho y por lo que se siente triste. La madre del hijo de Camilo VI arremete contra el cantante y asegura que obligó a su hijo a firmar papeles. Lourdes Ornelas concedió una entrevista a un medio español donde asegura que VI obligó a su hijo a firmar documentos y que teme lo peor. Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes, hijo único del cantante Camilo VI, acaba de hacer explosivas declaraciones a un medio español asegurando que su hijo fue obligado a firmar documentos legales y que teme lo peor respecto a la herencia del muchacho residente en México. En entrevista con el popular programa Sálvame de la cadena Telecinco, la ex del cantante español de 72 años dijo furiosa: Camilo, es una persona que da miedo, mucho miedo. Según ella, personas del entorno del artista han tomado el control de su vida y manejan su situación, incluyendo su casa y sus dineros. Ahí no manda Camilo, ahí obedece Camilo, exclamó enfática. Ornelas, que es de origen mexicano, ha concedido múltiples entrevistas en los últimos tiempos para hablar de la tensa relación que existe entre padre e hijo.
Pero recientemente la mujer ha enfatizado la situación que vive el cantante en su hogar y que al parecer ha alcanzado un punto sin retorno. Mi hijo me dijo que le habían hecho firmar un documento antes de irse de casa de su padre, en Torrelodones, España, con el pretexto de que era algo para el banco. Yo me temo lo peor, aseguró la mujer, quien está convencida de que dicho documento representaría la renuncia de Camilo a la herencia de su padre. A mi hijo no lo quieren en esa casa, asegura la mujer dolida. En noviembre la mujer exclamó al mencionado programa que su ex vive prácticamente aislado y que es imposible llegar a él. Hay muchos filtros. Si llamas te cuelgan y a él le llega la información totalmente deformada por los intereses de esa persona, en especial de una sola persona. La supuesta figura que controlaría la vida del intérprete no fue identificada, solamente se señaló que se trataba de un hombre. Camilo Blanes es el hijo único del cantante español Camilo Sesto. El niño nació en noviembre de 1983 en tierras mexicanas. Su padre no estuvo presente en el parto. Sesto luchó con uñas y dientes por llevárselo con él a vivir a España. El niño ha sido intencionado, es decir, querido, explicó Sesto hace años a la revista Hola. Es fruto del amor y de mi intención de ser padre. Y, segundo, que no me pienso casar. Está todo muy aclarado y muy explicado entre la madre de mi hijo y yo. Las declaraciones avivan el fuego de la tensa relación que ha existido por décadas entre padre e hijo, quien según algunos fue prácticamente abandonado por el cantante. Blanes sostiene una relación sumamente estrecha con su querida mamá. Sin embargo, los conflictos caseros le pasaron factura y según su progenitora en la adolescencia sufrió una depresión que lo llevó incluso a querer suicidarse. Camilo Sesto nunca estuvo enamorado de la madre de su hijo. La verdad de Camilo Sesto. La verdad de su hijo. Con perdón, creo que quizás soy la única que puede hablar porque soy la única que queda. Un día, Camilo presentó en exclusiva a su hijo de 6 meses y a la madre, una misteriosa Lourdes Ornelas. Y a la semana siguiente, me contó los entresijos de esta historia. Lourdes es una buena amiga, que ha accedido a gestar a un hijo mío. Primero abortó, lo volvimos a intentar, por el método tradicional, y se quedó de nuevo embarazada. Es la elección perfecta, no quiere tener servicio y se ocupa ella personalmente de Camilín. Y precisó, nunca he estado enamorado de ella. Mi novia desde hace 10 años es Andrea Bronston. Le pregunté por qué no había tenido hijos entonces con ella, porque no ha querido. Pero Andrea, presente en la entrevista, protestó, nunca me lo has propuesto. Deduje, entonces, que Lourdes era un vientre alquilado, se decía así y se enfadó. ¡Qué palabra más fea! Lo ha hecho solo por abnegación y generosidad. Y añadió, ella se quedará en mi casa mientras quiera. Pero el niño estará conmigo para siempre. Ese es el trato. A mi madre se le cae la baba con él. Y añadía, convencido. La música ha pasado a segundo plano. Mi hijo es, ahora, lo más importante. Lourdes Ornelas desvela el lado oscuro de su ex, Camilo Sesto. La ex mujer de Camilo Sesto, Lourdes Ornelas, concedía esta semana una dura entrevista en Sálvame en la que no dejaba en muy buen lugar ni al padre de su hijo, Camilo, ni al entorno del intérprete. Lourdes comenzaba fuerte su entrevista con Quique Calleja y confesaba que Camilo trataba mal a su hijo y es que, según apuntaba, cuando este fue a visitar a su padre en México no le dejaron entrar en su casa.
Aunque restaba culpabilidad al cantante incidiendo en que Camilo no manda en su casa, solo obedece. Y señalaba que quien maneja todo en la vida de Camilo es su administrador, Cristóbal. Según la versión de la entrevistada, cuando su hijo se fue a México, le hicieron firmar un documento con el engaño de que era para algo del banco, pero no sabe realmente qué es lo que firmó y se teme que le hayan hecho firmar que renuncia a toda la herencia del artista. Ornelas añadía que lo único que le pide a Camilo VI que respete a su hijo, que le dé su lugar y no lo deje en manos de estos tipos porque no quieren a su hijo porque es un estorbo para ellos. Lourdes Ornelas, culpa de todo al administrador de Camilo VI. La expareja y madre del hijo de Camilo VI, apuntaba directamente contra el administrador que asesora al cantante y, según ella, Camilo VI Ediciones, empresa del intérprete desde 2002, en 2014 pasó a estar a nombre de Cristóbal. Desde el programa, corroboraban la versión de Lourdes de que es el administrador quien maneja la vida de Camilo, afirmando que imposible acceder a él, tienes que pasar previamente por su administrador. Lourdes Ornelas explica su enfado con su amiga Lidia Lozano. Cuando desde el programa de Sálvame anunciaban la noticia de Lourdes Ornelas el pasado lunes, pudimos ver a una Lidia Lozano muy afectada porque, a pesar de tener una amistad desde hace años, no le quiso conceder la entrevista a ella. Durante la emisión de la misma, Lourdes aclaraba los motivos que le había llevado a decantarse por Quique Calleja y no por su amiga. Y es que al parecer, cuando llegó a España, escribió a la colaboradora del programa y esta no le contestó. Algo que le molestó mucho y por lo que se siente triste. La madre del hijo de Camilo VI arremete contra el cantante y asegura que obligó a su hijo a firmar papeles. Lourdes Ornelas concedió una entrevista a un medio español donde asegura que VI obligó a su hijo a firmar documentos y que teme lo peor. Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes, hijo único del cantante Camilo VI, acaba de hacer explosivas declaraciones a un medio español asegurando que su hijo fue obligado a firmar documentos legales y que teme lo peor respecto a la herencia del muchacho residente en México. En entrevista con el popular programa Sálvame de la cadena Telecinco, la ex del cantante español de 72 años dijo furiosa: Camilo es una persona que da miedo, mucho miedo. Según ella, personas del entorno del artista han tomado el control de su vida y manejan su situación, incluyendo su casa y sus dineros. Ahí no manda Camilo, ahí obedece Camilo, exclamó enfática. Ornelas, que es de origen mexicano, ha concedido múltiples entrevistas en los últimos tiempos para hablar de la tensa relación que existe entre padre e hijo. Pero recientemente la mujer ha enfatizado la situación que vive el cantante en su hogar y que al parecer ha alcanzado un punto sin retorno. Mi hijo me dijo que le habían hecho firmar un documento antes de irse de casa de su padre, en Torrelodones, España, con el pretexto de que era algo para el banco. Yo me temo lo peor, aseguró la mujer, quien está convencida de que dicho documento representaría la renuncia de Camilo a la herencia de su padre. A mi hijo no lo quieren en esa casa, asegura la mujer dolida. En noviembre la mujer exclamó al mencionado programa que su ex vive prácticamente aislado y que es imposible llegar a él. Hay muchos filtros, si llamas te cuelgan y a él le llega la información totalmente deformada por los intereses de esa persona, en especial de una sola persona.
La supuesta figura que controlaría la vida del intérprete no fue identificada, solamente se señaló que se trataba de un hombre. Camilo Blanes es el hijo único del cantante español Camilo Sesto. El niño nació en noviembre de 1983 en tierras mexicanas. Su padre no estuvo presente en el parto. Sesto luchó con uñas y dientes por llevárselo con él a vivir a España. El niño ha sido intencionado, es decir, querido, explicó Sesto hace años a la revista Hola. Es fruto del amor y de mi intención de ser padre. Y, segundo, que no me pienso casar. Está todo muy aclarado y muy explicado entre la madre de mi hijo y yo. Las declaraciones avivan el fuego de la tensa relación que ha existido por décadas entre padre e hijo, quien según algunos fue prácticamente abandonado por el cantante. Blanes sostiene una relación sumamente estrecha con su querida mamá. Sin embargo, los conflictos caseros le pasaron factura y según su progenitora en la adolescencia sufrió una depresión que lo llevó incluso a querer suicidarse. Camilo Sesto nunca estuvo enamorado de la madre de su hijo. La verdad de Camilo Sesto. La verdad de su hijo. Con perdón, creo que quizás soy la única que puede hablar porque soy la única que queda. Un día, Camilo presentó en exclusiva a su hijo de 6 meses y a la madre, una misteriosa Lourdes Ornelas. Y a la semana siguiente, me contó los entresijos de esta historia. Lourdes es una buena amiga, que ha accedido a gestar a un hijo mío. Primero abortó, lo volvimos a intentar, por el método tradicional, y se quedó de nuevo embarazada. Es la elección perfecta, no quiere tener servicio y se ocupa ella personalmente de Camilín. Y precisó, nunca he estado enamorado de ella. Mi novia desde hace 10 años es Andrea Bronston. Le pregunté por qué no había tenido hijos entonces con ella, porque no ha querido. Pero Andrea, presente en la entrevista, protestó, nunca me lo has propuesto. Deduje, entonces, que Lourdes era un vientre alquilado. Se decía así y se enfadó. ¡Qué palabra más fea! Lo ha hecho solo por abnegación y generosidad. Y añadió, ella se quedará en mi casa mientras quiera. Pero el niño estará conmigo para siempre. Ese es el trato. A mi madre se le cae la baba con él. Y añadía, convencido, la música ha pasado a segundo plano. Mi hijo es, ahora, lo más importante.